Muy bien. Tengan ustedes muy buenas tardes. Dios les bendiga. ¿Me confirman, por favor, si se logra escuchar bien el audio para iniciar la clase? ¿Sí? ¿Se escucha? Muy bien, muchas gracias. A ver, vamos entonces a iniciar la última sesión del curso. ¿Sí? La clase pasada estuvimos viendo cómo exportar un presupuesto, cómo importar un presupuesto, utilizando en ese caso la herramienta S10. ¿Sí? También hemos visto cómo importar presupuestos de otras bases de datos, ¿no? De repente a ustedes les comparten diferentes bases de datos y ustedes tienen que llevar toda esa información a un solo proyecto. También hemos visto cómo importar presupuestos de otras bases de datos. Entonces ya con esto estaríamos básicamente culminando, ¿no? Con el curso. ¿Sí? Entonces el último tema que vamos a ver el día de hoy, ya para dar por terminado el curso, vendría a ser en ese caso el desagregado de los gastos generales. ¿Sí? Vamos a ver cómo desarrollar un desagregado de gastos generales. ¿Sí? A ver, la pregunta es, ¿no? ¿Cómo se realiza el desagregado de gastos generales? Perdón, antes de empezar con el gasto general, la pregunta es, ¿tienen alguna duda respecto a los temas que hemos visto? A ver, ¿alguna pregunta ya para iniciar con el desagregado de gastos? Dice, ¿cómo se desarrolla la partida limpieza final de obra? Básicamente es colocar un peón, ¿no? Colocas a un peón básicamente en la partida con sus herramientas manuales. En eso consiste la partida. ¿Se ve? Colocar peón y herramientas manuales, ¿no? Es como la limpieza manual del terreno. Ya es similar a la partida limpieza manual del terreno. Ya parecido, ¿no? Colocas al peón, herramientas manuales, ¿no? Y tienes tu partida limpieza final de obra. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien, vamos a desarrollar entonces el gasto general, ¿ya? Yo les he compartido a ustedes el formato de gastos generales o todavía. A ver, vamos a revisar, ¿ya? Vamos a ver su plataforma virtual. Dice por acá, ¿no? Una consulta, todos los equipos y maquinarias de partida siempre hay que hacerlo como insumos compuestos, no siempre, dependiendo. Si tú quieres tener un mayor nivel de exactitud en tu presupuesto, es recomendable hacerlo como insumo compuesto. Si tú quieres hacer un presupuesto, ¿no? Donde no quieres un mayor nivel de detalle, ¿no? Quieres hacerlo así nomás, ¿no? Con menor nivel de detalle, básicamente lo haces, ¿sí? Sin insumo compuesto. Lo hace normalmente, ¿no? Ya no como insumo compuesto, sino de la manera clásica que se viene haciendo básicamente, ¿no? Sin colocarlo solamente como recurso, colocarlo como un insumo, nada más, ¿ya? Entonces va a depender, ¿eh? Va a depender el nivel de exactitud que quieras tener en tu proyecto, ¿ya? Básicamente esa es la noción que hay que tomar en cuenta para poder colocar un insumo compuesto o no, ¿ya? Muy bien.
Muy bien, vamos entonces a ver, vamos a ver si les he compartido el desagregado de gastos generales. A ver, vamos a revisar, ¿ya? Les he compartido una base de datos, les he compartido movilización de equipos y herramientas y cálculo de EPPs, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a compartir por aquí, ¿ya? Un documento que corresponde, ¿ya? Que corresponde básicamente al desagregado de gastos generales. Desagregado de gastos generales, ¿ya? Y les voy a compartir el archivo, ¿ya? Que vamos a desarrollar en clase, que vendría a ser el último tema. Aquí está, desagregado de gastos generales. Ya vamos a explicar cómo desarrollar un gasto general. ¿Qué cosa es un gasto general? A ver, todos por favor descarguen el archivo que acabo de compartirles. ¿Ya? A ver, todos descarguen el archivo que acabo de compartirles. ¿Ya? Van a abrir ese archivo y se van a ubicar en la... van a abrir el archivo y se van a ubicar básicamente, ¿no? En ese archivo que les he compartido para poder ver en qué consiste el desagregado de gastos generales. Aquí está, ¿no? Entonces yo les he compartido ese archivo, ¿no? Un archivo Excel. Ya saben que en S10, si tú vas a S10 y vas a la opción gastos generales, aparece un error, ¿no? Y el programa se cierra. Por lo tanto, en S10 no funcionan los gastos generales, ¿ya? Hay que tomar en cuenta ello, ¿eh? En S10 no funcionan los gastos generales, ¿ya? En este caso, vamos entonces básicamente a desarrollar el gasto general en Excel, ya saben, ¿eh? Porque no se puede hacer con S10. Así que usamos el Excel para poder desarrollar el gasto general, ¿ya? Entonces aquí dentro de Excel, ustedes van a ver en el formato que en los gastos generales, básicamente, ¿qué son los gastos generales? Vamos a definir primero qué es el gasto general, ¿no? Los gastos generales son todos aquellos gastos que se realizan dentro de un proyecto, que no están incluidos dentro del costo directo, ¿sí? Esa es la definición básicamente del gasto general, ¿no? Son aquellos costos, ¿no? Que se desarrollan o que se realizan dentro de un proyecto, pero que básicamente no están dentro de los gastos generales, perdón, dentro del costo directo. Es la definición, ¿no? Del gasto general. Y los gastos generales básicamente se dividen en dos tipos de gastos generales, ¿ya? Tenemos básicamente los gastos generales fijos, ¿sí? Y los gastos generales variables, ¿ya? Existen dos tipos de gastos, los gastos fijos y los gastos variables. Como ustedes se dan cuenta, aquí está, ¿no? Los gastos generales variables y por acá tenemos los gastos generales fijos, ¿ya? Entonces, los gastos generales son aquellos costos y desembolsos, ¿no? Asociados con el funcionamiento y la administración general de una empresa. Estos gastos incluyen diversos conceptos, tales como sueldos y salarios, alquileres y arrendamientos, suministro de oficina, servicios públicos, mantenimiento y reparaciones, seguros, gastos legales y contables, publicidad y marketing, ¿no? Gastos de viaje y representación, gastos financieros, entre otros. ¿Sí? Y como les digo, ¿no? Estos gastos generales básicamente se dividen en dos grupos, ¿no? Los gastos generales variables y los gastos generales fijos. Ahora, ¿qué son los gastos generales variables? A ver, ¿cómo se define básicamente un gasto general variable? Miren, ¿eh? Los gastos generales variables son aquellos gastos, ¿no? Que fluctúan en función básicamente de qué? Del tiempo, ¿no? Son aquellos gastos que están relacionados con el tiempo. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué gastos están relacionados con el tiempo? El personal profesional, los alquileres, porque tú, lógicamente, ¿no? Tú en una obra contratas, ¿no? Tú como empresa, contratas a un residente, ¿no? La pregunta es, ¿al residente le vas a pagar una sola vez? ¿Sabes qué? Te voy a pagar por la obra 5,000 soles. No, ¿verdad? Los pagos que se hacen al personal profesional, administrativo, técnico, se hacen de forma mensual, ¿verdad?
¿no? Tú mensualmente le vas pagando al residente. Mensualmente se le paga, en este caso, al asistente residente. Mensualmente se le paga al ingeniero de calidad, al ingeniero de producción, ¿no? Básicamente, se realizan estos gastos de forma mensual, ¿sí? Son gastos que dependen del tiempo, ¿no? Y ahí se ve todos los gastos de personal profesional, personal auxiliar, los gastos de hospedaje, oficinas, alimentación, los gastos de mobiliario, equipo de oficina, los gastos financieros, son básicamente gastos que van a depender del tiempo, ¿no? Si la obra dura más tiempo, mayor es el gasto general. Si la obra dura menos tiempo, menor va a ser el gasto general. Entonces te das cuenta, ¿no? Son gastos que dependen básicamente del tiempo. En cambio que los gastos fijos son aquellos gastos que no se relacionan con el tiempo. Son gastos que se realizan una única vez en el proyecto. ¿Sí? Son gastos que se realizan por única vez dentro de un proyecto. Gastos que no van a depender básicamente del tiempo. A eso se define como los gastos generales fijos. Y ahí tenemos, ¿no? Los gastos administrativos, los gastos de oficina principal y gastos varios, y los gastos de preparación de oferta e imprevistos. ¿Sí? Son los gastos comunes que básicamente se generan dentro de un proyecto, ¿no? Dentro de una obra. Y que la empresa debe cobrar, pues, ¿no? Porque la empresa que va a construir la obra va a gastar en todo esto, ¿verdad? No solamente va a gastar lo que hemos visto en ese 10, ¿no? No es que la empresa solamente va a gastar, ¿no? Ya la empresa gasta, ¿no? Básicamente en mano de obra, ¿no? Operarios, oficiales, peones. La empresa va a gastar en materiales, ¿no? Va a gastar en cemento, arena, piedra, ¿no? No solamente la empresa va a gastar en esto, sino que también la empresa va a tener otros gastos como los que vemos aquí en pantalla, ¿no? Que son los gastos generales. Por lo tanto, la empresa debe cobrar todos los gastos, pues, ¿no? Y eso es lo que habíamos definido nosotros, recuerdan, cuando vimos el tema de presupuestos. ¿Qué era un presupuesto? Es el cálculo anticipado del costo probable que estima todos los gastos que involucra la realización de una obra, ¿no? Y le dije, ¿no? Cuando hablamos de todos los gastos, estamos hablando de los gastos directos o costos directos, que son, ¿no? Gastos de mano de obra, obrera, materiales, equipos y subcontratos. Pero aparte de ello, también habían gastos que eran indirectos, ¿verdad? Los gastos generales, las utilidades, los impuestos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, básicamente aquí nosotros tenemos que analizar cuánto voy a cobrar yo como empresa en los gastos generales. Y eso se analiza. En la universidad te enseñaban, ¿no? Gastos generales, 10%, pero no siempre es así. No siempre el gasto general va a ser 10%, ¿no? El gasto general se calcula, ¿ya? Para yo poder determinar, ¿no? ¿Qué porcentaje de gastos generales voy en este caso voy a colocar en mi proyecto? ¿No? Debo calcular el porcentaje de gasto general. ¿Mediante qué? Mediante un desagregado de gastos. ¿Sí? Y aquí tienen un ejemplo. Y no siempre va a ser así. El gasto general va a depender del tipo de proyecto, va a depender de la complejidad del proyecto, va a depender de la magnitud del proyecto, la ubicación del proyecto, ¿no? Va a depender de varios factores. No siempre el gasto general va a tener lo mismo que voy a colocar yo aquí como ejemplo, ¿no? Va a depender de varios factores, ¿no? Para que tú coloques el personal principal, el personal auxiliar, para que coloques los gastos de movilidad, alimentación, ¿no? Depende de varios factores. Así que eso, ¿quién tiene que realizarlo? ¿No? Básicamente, esto de aquí tiene que realizarlo, pues, o desarrollarlo, ¿no? Un profesional que tenga conocimiento en la parte de gestión de proyectos, ¿no? Que sepa, ¿no? Cómo se desarrolla un proyecto y qué personal profesional se requiere, ¿no? Todo ello hay que tomarlo en cuenta para poder desarrollar correctamente nuestro proyecto, ¿sí? Nuestro gasto general, ¿ya? Entonces vamos a empezar, ¿no? Gastos generales variables, ¿ya? Vamos a empezar por aquí, ¿no? Como primer gasto general variable que se tiene en la mayoría de obras,
es el gasto del personal profesional principal. ¿Sí? Ahora te pregunto, ¿no? ¿Tú has visto una obra, ya, donde solamente participan, ¿no? Los obreros, ¿no? Solamente está el operario, el oficial, el peón. A ver, ¿qué dicen? ¿La obra funciona solamente con obreros? No, ¿verdad? En la vida. ¿Sí? Si la obra funcionara solamente con obreros, imagínate, ¿no? Esa obra no se desarrollaría correctamente. Entonces, se requiere de todo, ¿no? La parte obrera es fundamental. Sin obreros tampoco no hay obra, pues, ¿no? No se puede construir una obra sin obreros. Tienen que haber obreros, pero también tiene que haber personal profesional, ¿sí? Y mayormente el personal profesional en una obra, pues, es el residente, el asistente residente, el ingeniero de producción, el ingeniero de calidad, ingeniero de seguridad, el arquitecto, el administrador de obra, ¿no? Eso es lo que comúnmente se utiliza básicamente dentro de un proyecto. Ahora, eso como te digo va a depender, ¿no? A veces se utilizan especialistas, un arqueólogo, ¿no? Un ingeniero mecánico eléctrico, un ingeniero sanitario, ¿no? Se requiere de un ingeniero especialista en estructuras, se requiere de un ingeniero especialista en puentes, ¿no? Se requiere de un ingeniero especialista en gestión de proyectos y así, ¿no? Básicamente va a depender el proyecto que se está desarrollando, ¿no? ¿Qué personal profesional se va a requerir dentro de esa obra? ¿No? Y ahí se va colocando, ¿no? Todo el personal profesional que se requiere dentro de la obra. Y aquí ustedes tienen un ejemplo, ¿no? Aquí pueden ver ustedes un ejemplo de qué personal profesional se está colocando dentro del proyecto, ¿no? Residente, arquitecto, administrador de obra, ¿no? Ese es el personal que se está requiriendo para el correcto desarrollo de esta obra, ¿sí? ¿Y cómo se le paga a cada uno de ellos? ¿No? Al residente, al ingeniero de seguridad, producción, ¿no? ¿Cómo se les paga? Se les paga por mes, ¿sí? Y aquí se coloca la cantidad, ¿no? Se coloca el personal profesional que vas a requerir en tu obra, cómo se le paga al personal por mes, qué cantidad de personal se requiere. Ya sabes que el residente solamente es uno, ¿no? ¿Sí? Residente por obra, tiene que haber un solo residente por obra, ¿sí? Un solo residente por obra. Pero ya el tema, ¿no? Básicamente de los demás profesionales va a depender, ¿no? En tu obra pueden haber, ¿no? 3 asistentes, ¿ya? En tu obra básicamente pueden tener, ¿no? Pueden tener ustedes básicamente en su obra, pueden tener 2 ingenieros de calidad, ¿no? Pueden tener un ingeniero de calidad y su asistente de calidad. ¿Te das cuenta, no? Entonces, la cantidad de personal va a depender netamente del proyecto, ¿no? Que se está desarrollando. Y ahí colocas, ¿no? Se va a requerir en esta obra de un residente, un ingeniero asistente, un ingeniero de producción. Esta obra va a necesitar un ingeniero de calidad. Esta obra va a necesitar un ingeniero de seguridad. Y así, ¿no? Se va colocando básicamente el personal, la cantidad de personas, ¿no? La cantidad de profesionales que se requieren en la obra. Y es lógico, ¿no? Una obra más grande va a requerir mayor cantidad de profesionales, ¿no? ¿Por qué? Porque un ingeniero de producción no se abastece pues para una obra, en este caso grande, ¿verdad? ¿Sí? Tienen que haber 2 ingenieros de producción o un ingeniero de producción y un asistente de producción o 3 asistentes de producción. ¿Por qué? Porque la magnitud del proyecto lo amerita, ¿no? Requiere una mayor cantidad de profesionales, ¿sí? Sí, ahorita vamos a ver esto de acuerdo al sueldo, ¿no? Aquí vemos esa parte del sueldo, ¿ya? Primero vamos explicando parte por parte, ¿no? Entonces, primero tienes que definir, ¿no? ¿Qué personal necesita esa obra? ¿Cómo se le va a pagar a cada profesional? ¿Qué cantidad de profesionales requieres en la obra? Y luego se coloca el porcentaje de participación. ¿Y qué es eso? ¿Y qué significa, ingeniero, porcentaje de participación? ¿No? ¿Qué significa?
Porcentaje de participación. Miren, ¿ah? El porcentaje de participación se refiere a la participación que va a tener el profesional dentro de la obra. Por ejemplo, ¿no? Un ingeniero o un arquitecto, ¿no? Un arquitecto o un diseñador de interiores, vamos a suponer, ¿no? Que la obra requiera a un diseñador de interiores. La pregunta es, ¿el diseñador de interiores, ya? ¿El diseñador de interiores será necesario que esté perenne al 100% en la obra? ¿No? Si en caso se requiere a ese profesional, ¿va a estar perenne todo el tiempo en la obra? No, ¿verdad? Su participación va a ser menor. No se requiere, pues, que el diseñador de interiores esté todo el tiempo en obra, esté al 100% en obra. Va a estar algunos meses durante un tiempo, ¿no? A eso hace referencia el porcentaje de participación, ¿no? ¿Qué participación va a tener el profesional en la obra? Lógicamente, ¿no? Si es al 100%, ¿qué quiere decir? Que el residente va a estar todos los días en obra durante los 6 meses. ¿Te das cuenta, no? Eso es lo que hace referencia, ¿no? Que el residente va a estar todos los días en la obra durante los 6 meses. Y es lógico, ¿no? El residente básicamente tiene que estar todos los días en obra. Al igual que el staff principal, ¿no? ¿Sí? El staff de profesionales principales tiene que estar perenne en obra. Tiene una participación del 100%, pero hay profesionales que no se requiere que estén al 100%, ¿no? Y ahí se coloca una participación menor. Por ejemplo, ¿no? El arquitecto va a tener una participación de 25% durante los 6 meses. ¿Qué quiere decir? Que el arquitecto va a llegar 7 días al mes, ¿no? Un mes tiene 4 semanas. Si es el 25%, una semana al mes. El arquitecto va a estar una semana al mes durante los 6 meses que dura la obra. ¿Te das cuenta, no? Él llega, ¿no? Llega el día lunes, hace su informe, ¿no? Toma fotografías y se va. De ahí lo ves la otra semana y así, ¿no? Básicamente va esporádicamente, ¿no? Su participación no es continua. ¿Te das cuenta, no? Entonces también hay que colocar ahí el porcentaje de participación que va a tener cada profesional. ¿Sí? Luego, el tiempo, ¿no? ¿El tiempo a qué hace referencia? El tiempo hace referencia básicamente, ¿no? A la duración de la obra. Y también hace referencia al tiempo que va a estar el profesional. Por ejemplo, ¿no? Te pregunto, el residente va a estar solamente, supongamos que la obra dure 6 meses. ¿El residente va a estar solamente un mes en la obra? ¿Qué dicen? ¿Va a estar solamente 2 meses? El residente tiene que estar todo el tiempo que dura la obra, ¿verdad? El residente está desde el principio hasta el fin de obra, al igual que el staff profesional, ¿no? Ingeniero de producción, ingeniero de calidad, ingeniero de seguridad, el asistente, ¿no? Tienen que estar los 6 meses en obra. Ahora, el arquitecto, ¿no? El arquitecto básicamente puede estar de los 6 meses solamente 4 meses, ¿no? Según el requerimiento, ¿ah? De la obra, ¿sí? Entonces ahí tú vas colocando, ¿no? El porcentaje de participación por mes y cuántos meses va a trabajar el profesional dentro de la obra, ¿no? Si va a trabajar solamente 2 meses, hay algunos que trabajan solamente un mes. Por ejemplo, el arqueólogo. El arqueólogo llega a obra solamente en el movimiento de tierras, ¿no? Está un mes o 2 meses, los primeros días, o los primeros meses, perdón. Y no está todos los días. Llega de vez en cuando, ¿no? Una vez que termina el movimiento de tierras,
el arqueólogo desaparece. Ya no lo ves más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su participación es básicamente, ¿no? Poca, y además no se requiere que el arqueólogo esté durante los 6 meses que dura la obra, ¿no? Al arqueólogo solamente se le requiere 1 mes o 2 meses, ¿no? Nada más. ¿Sí? Entonces ahí ustedes van colocando, ¿no? De acuerdo a su proyecto, el porcentaje de participación que va a tener cada profesional y el tiempo que va a participar el profesional en obra. Y eso depende, lógicamente, ¿no? De la duración de la obra. ¿Cuánto tiempo dura tu obra? 6 meses. Mi obra dura 3 meses y en función de ello vas evaluando, ¿no? Y el residente, de los 3 meses, ¿cuántos meses va a estar en obra? Si la obra dura 3 meses, lógicamente, ¿no? El residente tiene que estar los 3 meses en obra. Si la obra dura 3 meses, ¿cuánto tiempo va a estar el asistente? 3 meses, ¿no? Y así, vas colocando básicamente los tiempos, ¿no? ¿Y el arquitecto cuántos meses? Solamente el último mes, supongamos, ¿no? ¿Sí? 1 mes, no, nada más, ¿no? Y el administrador de obra, los 3 meses. ¿Te das cuenta, no? Y de esa manera vas colocando, ¿no? Porcentaje de participación y el tiempo, ¿no? ¿Cuántos meses va a participar o va a trabajar cada profesional? ¿Sí? Muy bien. Entonces, continuamos. ¿Ya? Tenemos ahí básicamente, como ven ustedes, los tiempos. Ahora vamos a los sueldos. ¿Ya? Básicamente en los sueldos va a ser, ¿no? En este caso, lo que va a cobrar o lo que vas a pagarle, ¿no? A cada profesional. ¿Y eso de qué depende? Del mercado laboral. ¿Ya? Depende del mercado laboral. ¿No? ¿De dónde sacas el precio, no? Ingeniero, ¿y cuánto le voy a pagar al residente? ¿Cuánto le voy a pagar al asistente? ¿Cuánto le voy a pagar al ingeniero de calidad, al ingeniero de producción? Eso depende de un sondeo de mercado. ¿Sí? Básicamente tú ves, ¿no? Averiguas, investigas, ¿no? Y tú en obra sabes, ¿no? Por ejemplo, los que participan en obra sabes cuánto gana el residente, cuánto gana el asistente, cuánto gana el de acá, ¿no? Porque ahí se conoce básicamente, ¿no? Cuánto gana cada uno. Y en función de ello tú tienes un concepto, una idea. Pero ojo, este sueldo está bien, ¿no? Va a depender del mercado, ¿no? Pero también es importante que el sueldo depende también de otros factores. ¿De qué factores? Experiencia del profesional. Por ejemplo, ¿no? Un residente que tiene 5 años de experiencia va a ganar lo mismo que un residente que tiene 20 años de experiencia ejecutando obras. ¿Qué dicen? No, ¿verdad? Tú sabes que básicamente cuando son obras más grandes, ojo, cuando son obras de mayor magnitud y mayor complejidad, ¿no? Mayor magnitud y complejidad, ¿qué buscan en un residente? Mayor experiencia. Es lógico, ¿no? Obras más grandes, se requiere a un profesional que tenga más experiencia. Obras más pequeñas, profesionales que tengan menos experiencia, ¿no? Por ejemplo, para una casita, ¿no? O se va a construir una casita. ¿Cuántos años de experiencia debe tener el profesional para hacerse cargo de la construcción de una vivienda? No se requiere mucha experiencia, ¿no? Porque es un proyecto sencillo. Es un proyecto pequeño, sencillo, ¿no? A lo mucho 1 año, pues, ¿no? 1 año de experiencia. Pero ya si vas a ser básicamente un residente para la construcción de un hospital, ¿no? De un hospital de primera categoría, ¿no? Imagínate, ¿cuántos años de experiencia debe tener el residente para hacerse cargo de esa obra? ¿No? 1 año no, pues, ¿no? Básicamente aquí ya piden experiencia 10 años, experiencia 15 años como residente, ¿no?
Ya el profesional debe tener mayor experiencia y lógicamente, ¿no? En función a la experiencia es el sueldo. ¿Sí o no? Más experiencia tomas en obra, más escalas, ¿no? Más conocimientos tienes, más remuneración vas a recibir, ¿no? También básicamente los certificados, ¿no? Los certificados también son importantes, ¿sí? Para un profesional, ¿no? No es lo mismo básicamente un ingeniero, ¿no? Que no tiene certificado PMP que un ingeniero que tiene certificado PMP, ¿no? Un ingeniero con certificado PMP, ¿no? Que básicamente maneja la gestión de proyectos, ¿no? Maneja el tema de gestión de proyectos, va a ganar más que un ingeniero que no tenga este tipo de certificaciones. Y sabes que para proyectos de mayor envergadura, de mayor complejidad, se requieren a profesionales que estén más capacitados, que tengan diferentes certificados, ¿no? Certificado en metodología BIM, certificado de dominio de Revit, certificado de dominio de Navisworks, certificado en dominio de Excel, dominio tal de AutoCAD. Así como llevas el curso de S10, con tu certificado también, ¿no? Si tú tienes certificado de S10, eso te avala más. ¿Por qué? Porque básicamente tú has invertido un dinero capacitándote, has aprendido y tienes que recuperar esa inversión. ¿Sí? Y esos certificados cuestan, pues, ¿no? Uno invierte en su educación. Por lo tanto, lo que tú inviertes en tu educación va a ser posteriormente remunerado. Mientras más certificaciones tengas, ¿no? Más conocimientos tengas, lógicamente va a ser mayor tu remuneración. Entonces también va a depender de ello, ¿no? Por eso depende básicamente de la experiencia que se requiere en la obra y las certificaciones que se requieran dentro de la obra, ¿no? Y en función a ello y en función al mercado laboral, se establecen los precios, los sueldos, ¿no? ¿Y cuánto le vas a pagar al residente? Depende, ¿no? ¿Qué tipo de obra es? Es un colegio. Ah, ya, un colegio está con 8.000 soles, 7.000, 8.000 soles, ¿no? Un local comunal, 5.000, 4.500, ¿no? 4.000 soles. Y así, ¿no? Depende del proyecto. ¿Por qué? Porque lógicamente, ¿no? Para un local comunal, vuelvo a repetir, no se requiere mucha experiencia, no se requiere muchos conocimientos, muchas certificaciones, ¿no? Basta con que el profesional sepa, ¿no? Curso de valorizaciones, S10, programación de obras, metrados, AutoCAD, ¿no? Experiencia, 2 años, desde la colegiatura. ¿Te das cuenta, no? Para un local comunal. Pero ya básicamente para un proyecto más grande, más certificados, mayor experiencia, ¿no? Y algunos profesionales son muy pocos los que pueden cumplir con ese tipo de requisitos, ¿no? ¿Sí? Por eso que la remuneración es mayor, ¿ya? Entonces ya saben ustedes más o menos cómo tener un aproximado, ¿no? Del sueldo que básicamente va a tener cada profesional, ¿ya? Es de acuerdo al mercado y también hay que ver, ¿no? Según la magnitud del proyecto, ¿sí? Incrementar ahí algún salario para poder tener pues un costo adecuado, ¿no? Que le vas a dar a cada profesional, ¿sí? Y ahí se va colocando, por ejemplo aquí, ¿no? El residente 8.000, el asistente residente 4.000, el de producción 5.000, el de calidad 5.000, el ingeniero de seguridad 3.000, el arquitecto 5.000, el administrador de obra 3.000 y así, ¿no? Se van estableciendo básicamente los sueldos. Y luego se calcula el parcial, pues, ¿no? Que va a ser el producto de la cantidad de personas por el porcentaje de participación, por el tiempo, por el sueldo, ¿no? Y ahí se calculan los parciales, ¿no? Y al final, ¿cuánto vas a gastar en personal profesional para tu obra? Vas a pagar 85.250 soles. Y te das cuenta que no es un monto pequeño, ¿eh? Miren ustedes, miren. Solamente con esta cantidad de profesionales, ¿no? Que es poquito, ¿eh? Para una obra es poquito, ¿no? Es una obra pequeña. Ahora imagínate una obra más grande. Este costo va a ser mucho mayor. Y si el contratista, ¿no? Si la empresa no cobre ese gasto, ¿quién le paga? ¿No? Por eso es importante, ¿no? En un presupuesto no solamente se cobre el costo directo, hay que cobrar también los gastos generales, ¿sí? Que es un gasto bastante fuerte, ¿eh?
No es cualquier cosa el gasto general. Es un gasto bastante elevado. Y ahí lo ven ustedes, ¿no? 85.250 soles. Solamente en personal profesional. Ahora, ya saben que el sueldo incluye impuestos y leyes sociales, ¿no? Ya incluye todo, ¿no? Básicamente el sueldo. ¿Sí? Y de esa manera se determina el gasto variable del personal profesional. ¿Está claro? A ver. ¿Sí? Está claro, ¿no? Muy bien. Lo mismo se hace con el personal auxiliar y apoyo, ¿no? El personal auxiliar básicamente sería, pues, ¿no? Secretarias, ¿no? Maestro de obra, almaceneros, vigilantes, ¿no? Básicamente a eso se considera como personal auxiliar y apoyo. Y es lo mismo, ¿no? Vas a colocar, ¿no? ¿Qué personal auxiliar y apoyo requiere tu obra? Lo típico, ¿no? Un maestro de obra requiere un almacenero y dos vigilantes. Un vigilante para la mañana y otro para la noche, para que cambie de turno. Dos vigilantes. Lo típico en una obra. Lógicamente eso depende, ¿eh? De repente en tu obra es más grande, ¿no? Tu obra es mucho más grande, vas a requerir más maestros de obra, ¿no? Requiere de tres maestros de obra, requiere de tres almaceneros, porque tienes tres almacenes. ¿Te das cuenta, no? Eso también va a depender de tu proyecto, ¿no? Es similar al análisis que hemos hecho con el personal profesional. Lo mismo haces con el personal auxiliar y apoyo, que es el personal técnico, ¿ya? Personal técnico, ¿sí? Enfermera puedes colocar aquí, ¿no? Se requiere de una enfermera, supongamos, ¿no? En la obra se requiere de una enfermera. Colocas ahí, ¿no? Una enfermera. ¿Cómo gana la enfermera? Por mes. ¿Cuántas enfermeras? Una enfermera. Participación, 100%. Tiempo, los 3 meses que dura la obra. ¿Te das cuenta, no? Y de esa manera tú vas generando tu gasto de personal auxiliar. Igualito, ¿no? Porcentaje de participación, el tiempo que va a participar esa persona y el sueldo, ¿no? ¿Cuánto va a ganar el almacenero? ¿Cuánto gana el vigilante? ¿Cuánto gana el maestro de obra? Y vas asignando sueldos al personal auxiliar. ¿Sí? Una vez que tienes todo eso, calculas, ¿no? ¿Y cuánto voy a gastar en personal auxiliar? 25.200 soles. Miren ustedes, ¿no? Solamente en personal profesional y administrativo o auxiliar, perdón, estamos gastando más de 100.000 soles. ¿Ya? Más de 100.000 soles de gastos, ¿no? Luego hay que pagarle su movilidad, ¿no? Sus pasajes. Una consulta, en una obra mayor, de mayor tiempo, ¿cómo se consideraría la gratificación? Le asignas, pues, ¿no? Básicamente tú calculas su sueldo, ¿no? Sería su sueldo, ¿ya? Su sueldo, ¿no? Mil soles mensuales por los 6 meses, ¿no? Supongamos. Por los 6 meses, ¿no? Ganaría 6.000, ¿no? Esto por esto, ¿no? Y aquí le considera su gratificación. Gratificación por Navidad, ¿no? Y ahí considera su gratificación. ¿Cuánto va a ganar por la gratificación por Navidad? Supongamos, ¿no? Que sean 500 soles. Gratificación por fiestas patrias, ¿no? 250, supongamos, ¿no? Ahí ustedes investigan básicamente a cuánto corresponde la gratificación, ¿ya? Y esto lo van a recibir una sola vez, pues, ¿no? Y aquí lo sumas, ¿no? Básicamente aquí lo sumas. Sumas todo esto
¿no? Y eso lo divides entre el tiempo que dura la obra, ¿no? Esto entre 6. Y ahí está el costo, incluido su gratificación, ¿no? Mensualmente, ¿cuánto va a ganar? 1.100, no supongamos, ¿no? 1.125 soles. Estás considerando su sueldo y su gratificación, ¿no? Y ahí tienes un monto mensual, ¿no? De cuánto vas a colocar básicamente aquí dentro del sueldo, ¿no? Es un estimado, ¿no? Ya saben que esto es antes de construir. El gasto general se hace antes de construir. Ya cuando se construye, se calcula correctamente cuánto se le va a pagar a cada uno, ¿no? A cada profesional. ¿Ya? Muy bien. Luego, como le decía, ¿no? En la parte de hospedajes, alimentación, ¿no? Y movilidad, ¿sí? Depende de la obra, miren. Hay obras, no sé si algunos de repente habrán participado en algunas obras que están fuera de la ciudad, ¿no? De repente lo llevan por allá ¿no? Lo llevan por allá supongamos, ¿no? Que te lleven a una obra por Puno, en un pueblito, ¿no? Alejado de la ciudad. A ver, si tú vas a una obra, ¿no? Te pregunto, la empresa te dice, ¿sabes qué? Búscate tu cuarto y tú ves cómo haces. Te voy a pagar solamente 2.000 soles, 4.000 soles mensuales. Ya tú ves tu movilidad, tu alimentación, tú ves cómo haces. A ver, les pregunto. Los que han ido a trabajar fuera, ¿no? Fuera de la ciudad. Tú vas a una obra, ¿no? En una zona rural. Mayormente esto pasa en una zona rural, ¿no? Zona rural. Te pregunto, cuando tú has ido a trabajar ese tipo de proyectos, ¿no? En zonas rurales, ¿la empresa te pone tu movilidad, tu alimentación, tu hospedaje? ¿O tú buscas por tu cuenta el hospedaje y la alimentación? A ver, las pregunto. Los que han trabajado básicamente en ese tipo de condiciones. A ver qué dicen. Lógicamente la empresa pone todo, ¿no? Aparte tu sueldo, ojo, ¿ah? Tu sueldo líquido te dice, ¿no? ¿Sabes qué, Julio? Vas a ganar 5.000 soles mensuales, ¿no? Ese es tu sueldo líquido, ¿ah? Lo que tú vas a ganar mensualmente, tu sueldo líquido. Y aparte la empresa te paga tu hospedaje, aparte la empresa te da alimentación y todo, ¿no? Tus pasajes también para que vayas a tu pueblo, ¿no? A la ciudad a visitar a tu familia cada 15 días, ¿no? O cada semana, ¿no? Te da básicamente pasajes, alimentación, hospedaje, ¿no? Entonces la empresa, lógicamente, tiene que cobrar ello, ¿no? Porque no va a poner su bolsillo, pues, ¿no? Gratuitamente no te va a dar. ¿Sabe qué, Julio? Toma tus pasajes, toma esto, ¿no? Sino que la empresa cobra, ¿no? La movilidad, cobra por la alimentación que te va a dar. La empresa cobra por el hospedaje que te va a dar. No es que la empresa de buena gente te va a dar todo eso, ¿no? Sino que es porque la empresa lo cobra, ¿no? ¿Dónde lo cobra? En el gasto general, ¿no? Y ahí se cobra, ¿no? Hospedajes, campamentos, alimentación y movilidad, ¿no? Del personal profesional principal, auxiliar y apoyo, ¿sí? Y ahí se considera, ¿no? Gasto de movilidad mensual, ¿no? Gasto de alimentación mensual, gasto de hospedaje mensualmente, ¿no? ¿Cuántas personas tiene que darle movilidad? A 11 personas, 20 personas, ¿no? Dependiendo de la cantidad de trabajadores, pues lógicamente, ¿no? Dependiendo de la cantidad de trabajadores, se le va a dar alimentación a cada trabajador. Se le va a dar movilidad a cada trabajador. Se le va a dar hospedaje a cada trabajador, ¿no? Porcentaje de participación, tiempo y el gasto, ¿no? ¿Y cuánto va a gastar la empresa mensualmente en darle movilidad a cada persona, a cada trabajador? ¿No? Vamos a ponerle pues que por día sean 8 soles de pasaje, ¿no? Como son 24 días, mensualmente va a gastar 192 soles por persona durante 3 meses que dura la obra. ¿Cuánto va a ganar va a gastar en alimentación para cada persona mensualmente? Vamos a ponerle, ¿no? Los 24 días y cuánto cuesta a ver, los que básicamente están tomando pensión, ¿no? ¿Cuánto cuesta una pensión diaria? Desayuno, almuerzo y cena, a ver. ¿Cuánto cuesta una pensión?
A ver. Vamos a ver 35, ¿no? Cada pensión 35 soles. Diario, ¿ah? Como son 24 días, ¿no? Va a gastar 840 soles de empresa en darle alimentación a cada trabajador. Y en total, ¿cuánto va a gastar? Miren, solamente en movilidad y alimentación está gastando 61.776 soles. Imagínate, ¿no? ¿Por qué te da alimentación la empresa? ¿Por qué te da hospedaje? Porque lo cobra, pues, ¿no? Si no lo cobrara, no te va a dar, pues, ¿no? Te va a decir, no sabe qué, Julio, tú pon tu hospedaje, ¿no? Si quieres trabajar, vas a ganar 5.000 soles, pero te vamos a descontar tu alimentación. Te vamos a descontar tu hospedaje. No te conviene, pues, ¿no? Mejor trabajo por acá, dicen, ¿no? No me conviene ir por allá, ¿no? De los 5.000 soles, me va a quedar solamente 2.000 soles, ¿no? Me descontar alimentación, un montón de cosas, ¿no? No me conviene, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, básicamente las empresas cobran, ¿ah? Cobran por todo ese tema que te dan, ¿no? Alimentación, movilidad y hospedaje, ¿sí? Luego también la empresa cobra, pues, ¿no? Por el tema de las computadoras que utiliza, ¿no? Ustedes han visto que la empresa cuando ejecuta la obra pone computadoras, impresoras, ¿verdad? Sillas, escritorios. Y lógicamente, ¿no? La empresa también cobra por eso. Pero ojo, ¿ah? No es que cobra la compra. No es que la empresa va a comprar 5 computadoras. No es así. Solamente lo que se cobra es el alquiler. ¿Ya? El alquiler de computadoras, el alquiler de impresoras. Porque lógicamente, ¿no? Imagínate que compres una computadora en cada obra, ¿no? O que cobres por el costo de una computadora. ¿Cuánto cuesta una computadora? 5.000, 6.000 soles. No conviene, pues, ¿no? ¿Sí? Lo que se cobra es por el alquiler mensual, ¿no? ¿Cuánto vas a gastar mensualmente en computadora? En alquilar computadoras, 200 soles mensuales, 300, 500 mensuales, ¿no? Colocas un costo de alquiler, como si la empresa estuviera alquilando sus computadoras. ¿Me dejo entender? Ya no vayan a colocar, ¿no? Ingeniero, se requieren 5 computadoras. Cada computadora cuesta 5.000 soles. Imagínate, ¿cuánto vas a gastar en computadoras? ¿No? No se cobra, no se cobra la compra, se cobra el alquiler, el uso, ¿no? Como si estuvieras alquilando la computadora, ¿ya? Los útiles de oficina, ¿no? Sí, básicamente lapiceros, plumones, ¿no? Escalímetros, ¿no? Reglas, etcétera, etcétera. La papelería, ¿no? Papel A4, papelotes, hojadina, hojabón, ¿no? Archivadores, básicamente lo que tiene que ver con papelería, ¿no? También gasta la empresa en papelería y lo va a cobrar, lógicamente, ¿no? Pero eso se cobra como un estimado porque no hay forma de saber exactamente cuánto vas a gastar de papeles, cuánto vas a gastar básicamente en útiles de oficina, ¿no? No se sabe. Básicamente ahí se considera un costo estimado, ¿no? ¿Sí? Mensual, de lo que vas a gastar en impresiones y ploteos, papelería, útiles de oficina, alquiler de computadoras, alquiler de impresoras, plotter, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí están los gastos de mobiliario, material de oficina y otros gastos. Y por último, en los gastos variables, ¿qué más cobra la empresa? La empresa va a cobrar la carta fianza. En todo contrato, ¿no? Formal, básicamente, ¿ya? En todo contrato formal, básicamente, en este caso, la empresa, ¿ya? Debe tener un respaldo, ¿no? Que garantice que la empresa es formal, que la empresa es seria. Porque lógicamente, ¿no? Yo como cliente, ¿no? Tengo que ver una empresa que básicamente me preste garantías, ¿sí o no? Porque si imagínate, ¿no? Yo le doy la plata a la empresa, ¿no? ¿Sabes qué? Te vamos a cobrar tanto, pero tienes que dar adelanto tanto por ciento. Si yo doy un adelanto, imagínate que la empresa se vaya con la plata, ¿no? Y no haga nada. O a veces dejan la obra botada, ¿no? No cumplen con el contrato, ¿no? Dejan la obra abandonada. Por eso es que las empresas tienen que tener una garantía. Y esa garantía, ¿no? ¿Quién otorga?
la otorga el banco, ¿ya? Y a esa garantía se le conoce como la carta fianza de fiel cumplimiento. ¿Quién lo otorga? El banco. Y lógicamente, ¿no? El banco, para otorgarle la carta fianza de fiel cumplimiento, lógicamente le va a cobrar a la empresa, ¿no? Le cobra el 0,1%, depende del banco, ¿eh? Eso depende del banco, depende de la tasa de interés del banco, ¿ya? Pero más o menos es el 0,1% del costo directo. Por ejemplo, ¿no? Si tu obra cuesta 1.900.000 y tantos, mensualmente, por la carta fianza, la empresa, ¿cuánto le paga al banco? Le paga 1.900 y tantos soles. Mensualmente, ¿eh? Es lo que le paga al banco, ¿no? Por básicamente tener la carta fianza de fiel cumplimiento. Y te recomiendo que busques, ¿no? Miren, busquen ustedes aquí información de la carta fianza de fiel cumplimiento. Y hay un montón de información, ¿no? Vayan ustedes básicamente a la página de la OCSE y aquí te explica todo lo que tiene que ver con el tema de las directivas para la administración de garantías en el organismo de supervisión de conciencia con el Estado, ¿no? Y aquí te explica, ¿no? Establecer los lineamientos regulares para el procedimiento de administración de las garantías recibidas por el organismo tal, ¿no? Y ahí te explica básicamente la carta de fiel cumplimiento, qué es, para qué sirve, ¿no? Todo eso, ¿ya? Les recomiendo que busquen información respecto a las cartas fianzas, ¿ya? Cartas fianzas de fiel cumplimiento, ¿ya? Entonces, eso la empresa tiene que cobrarlo, pues, ¿no? Básicamente. ¿Por qué? Porque el banco le va a cobrar a la empresa, ¿ya? El banco le cobra. Y aquí está, ¿no? BBVA, carta fianza de garantía para tu negocio, ¿no? Los bancos dan básicamente la carta fianza, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es la carta fianza? Dice, es un documento en el que se especifica que el banco garantiza tus obligaciones financieras ante terceros, organismos públicos o privados, para el desarrollo de las operaciones comerciales de tu empresa, adelanto efectivo, prestación de servicios, trámites, alquileres, licitaciones. Entonces, toda empresa está obligada a otorgar una carta fianza, un documento que sea respaldado por el banco, ¿no? Ya que el banco garantiza que esa empresa, pues, va a cumplir con sus obligaciones financieras y todo lo demás, ¿no? ¿Sí? Y aquí está, ¿no? Con BBVA puedes solicitar o renovar este documento de manera sencilla y práctica, ¿no? A través del tal, ¿no? Y ahí investiga, ¿no? ¿Qué es la carta fianza? ¿Para qué sirve? ¿No? Y aquí te explica un montón de cosas. Y cotizas, ¿no? ¿Y cuánto me cuesta la carta fianza? Cotizas ahí, ¿no? Para que tenga la idea de cuánto cuesta una carta fianza. ¿Ya? Entonces ya saben, ¿no? ¿Qué cosa es la carta fianza fiel cumplimiento? Es una garantía. ¿Ya? Luego también empresa que contrata, básicamente, que es contratada por una empresa privada o pública, ¿no? La empresa constructora que contrata con el Estado o con una empresa privada, debe tener también una póliza CAR. ¿Qué es la póliza CAR? Es un seguro de obra, ¿no? La póliza CAR es un seguro de obra, ¿ya? Básicamente la póliza CAR dice, miren, vamos a ver por aquí, ¿no? Y también, ¿quién otorga? Las aseguradoras, ¿no? La póliza CAR lo otorgan las aseguradoras. RIMAX Seguros, Pacífico Seguros, ¿no? Las aseguradoras, MAFRE, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Ellos son los que dan básicamente las famosas pólizas CAR. ¿Qué es una póliza de seguro CAR? Dice, ¿no? La póliza de seguro CAR es un seguro contra daños materiales y responsabilidad civil en el lugar de trabajo. Protege a la obra durante todo el proceso de construcción e indemniza al asegurado por las pérdidas y perjuicios que se dieran durante la construcción. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que tú hayas vaciado concreto en las columnas, ¿no? Vaciaste concreto en 20 columnas, ¿ya? Supongamos, ¿no? Vertiste concreto. Y justamente ese día ocurrió un evento sísmico bastante fuerte. Y lógicamente, ¿no? Como las columnas recién estaban con concreto llenas, ¿no? El sismo hizo que el concreto, pues, se fisurara y todo eso, ¿no? Que generó un daño, ¿no? Entonces, ahí entra a tallar la aseguradora, ¿no? La aseguradora debe indemnizar al asegurado por las pérdidas y perjuicios que se dieron, ¿no? Por ese acontecimiento del sismo, ¿no? También pasó una vez en una carretera que estuve trabajando, ¿no?
se había construido un tramo de carretera, ¿no? Y justamente hubieron tiempo de lluvias fuertes, ¿no? Y una quebrada se desbordó. Se desbordó una quebrada. Y al desbordarse la quebrada, se llevó un tramo de carretera, ¿no? Entonces la aseguradora tuvo que indemnizar a la empresa, ¿no? Por el gasto que había generado en ese tramo de carretera. No se hizo un presupuesto, ¿no? Para que la aseguradora pueda darle el dinero, ¿no? Que invirtió en el tramo de carretera y se volvió a hacer, pues, ¿no? Se volvió a construir ese tramo de carretera, ¿sí? Entonces, básicamente, en eso consiste la póliza CAR, ¿no? Es un seguro para la empresa, ¿sí? Y lógicamente, ¿no? La empresa debe cobrar al cliente por la póliza CAR que va a tener. También se incluye dentro de los gastos financieros y otros gastos, ¿no? Los pagos a Sensico, que ya son obligaciones tributarias, ¿no? Y eso está de acuerdo a ley, miren. Si tú vas básicamente a la página de Sensico, ¿ya? Si tú vas a la página del Sensico, aquí está, ¿no? En la página del gobierno dice, ¿ah? Miren, ¿qué es la contribución al Sensico? Dice, es el aporte tributario que realizan las personas naturales o jurídicas, ¿ya? Empresas, que perciben ingresos por el desarrollo de actividades de construcción, comprendidas en la sección F, construcción de la clasificación industrial internacional uniforme. ¿Cuál es la tasa de aplicación? Dice que se cobra el 0.2%. ¿De quién? De los montos facturados de la obra. Entonces, básicamente, ¿no? Tú como empresa tienes que aportar el 0.2% de tu costo de obra. Y eso tienes que aportarlo al Sensico. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Si tu obra es de 1 millón de soles, ¿cuánto tienes que aportar a Sensico? 3.300 soles. Y es un tributo obligatorio que toda empresa dedicada al sector construcción debe cumplir, según lo que establece la plataforma digital única del Estado peruano, ¿no? ¿Sí? Y ahí está, son leyes, ¿eh? Es una ley que regula eso, ¿no? Las aportaciones al Sensico. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué más? Los seguros complementarios de trabajo de riesgo, los famosos SCTR, ¿no? Todo trabajador debe tener su SCTR, su seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Sí? ¿Y quién otorga eso? Las aseguradoras. ¿Sí? El famoso SCTR, ¿no? ¿Qué es el SCTR? Es el seguro complementario de trabajo de riesgo. Y aquí miren, está en normativa también, ¿eh? Dice, el seguro complementario de trabajo de riesgo es aquel que debe ser contratado por tu empleador si desempeñas labores de riesgo, ¿no? Construcción es básicamente una actividad de riesgo, ¿no? Como la pesca, producción de petróleo, extracción de minerales, industrias, fabricación de textiles, ¿no? Sustancias químicas, fabricación de productos tal, 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 y construcción, ¿no? De máquinas, tal, tal, y construcción en general, ¿no? Básicamente, servicios de saneamiento, entre otras actividades, ¿no? Según el decreto supremo número 0009, perdón, 009-97 SA. Entonces, el SCTR, ¿quién te lo paga? Tu empleador. Y tú como ingeniero, ¿no? Como asistente o como que trabajes ahí en obra, debes tener tu SCTR. ¿Por qué? Imagínate que va a ser un accidente, ¿no? Estás en obra y de repente, ¿no? No te diste cuenta y te cayó un martillo en la cabeza, ¿no? Suele pasar. ¿Por qué? Porque no te pusiste casco, ¿no? No, ingeniero, es que el casco me pesa, ¿no? Me saco el casco y justamente te cae el martillo, ¿no? Y suele pasar básicamente este tipo de accidentes, ¿no? Por lo tanto, ahí el trabajador debe tener su seguro. ¿Para qué? Para que pueda ser atendido en una clínica, ¿no? Y cada aseguradora tiene unas clínicas que básicamente están afiliadas,
¿no? Por ejemplo, la Positiva Seguro está afiliada a una clínica tal. RIMAC está afiliada con la clínica tal, ¿no? Entonces, para que sean rápidamente atendidos, ¿no? Y no les cobren demasiado, pues, ¿no? Por esa atención, ¿no? Ya la aseguradora cubre, ¿no? Parte del gasto de acuerdo, ¿no? De acuerdo al accidente que has tenido, ¿no? ¿Sí? Va a cubrir parte o totalmente el gasto, ¿no? Ya no tienes que pagar nada. O pagas una parte, ¿no? Dependiendo, ¿no? Tu seguro y dependiendo de la aseguradora, ¿no? ¿Sí? Entonces, básicamente es importante, ¿no? ¿Qué cubre, qué brinda el seguro complementario del trabajo? El seguro brinda dos tipos de cobertura, salud y pensiones, ¿no? Puede ser contratado con una EPS, empresa prestadora de servicios de salud o de salud. Y la de pensiones puede ser contratada con una aseguradora o ONP. Con este se otorga la pensión de invalidez temporal o permanente, pensión de supervivencia y gasto de sepelio. ¿Sí? ¿Qué entidad pública es competente para resolver las controversias que presenten ¿no? las coberturas de seguro tal, ¿no? Existen diferentes entidades que básicamente, ¿no? Velan por el trabajador, ¿no? Para que se cumpla con las obligaciones, ¿no? Del empleador. ¿Sí? Entonces ya saben, ¿no? Los STR son importantes, ¿no? Dentro de la obra. También se pueden incluir los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Dependiendo, ¿no? Los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Examen médico ocupacional, ¿no? Que también es importante para una obra. Y así, ¿no? Todos aquellos gastos, pues, que se requieran en la obra, ¿no? Deben ser básicamente considerados dentro de los gastos financieros y otros gastos. Entonces te das cuenta, ¿no? Todo lo que cobra la empresa, ¿no? O debe cobrar la empresa, ¿no? Para poder ejecutar correctamente la obra. ¿Sí? ¿Se entiende, Agar? Todo lo que hemos visto respecto a los gastos generales variables, ¿está claro? Para entrar ya al último tema, que es más fácil todavía, ¿no? Los gastos generales fijos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta que tengan respecto a los gastos variables? Dice, en el caso de examen médico solo estaría cubriendo el personal profesional o a todo trabajador, dependiendo, ¿no? Si se requiere examen médico a todos los trabajadores, se tendría que incluir, ¿no? El examen médico aquí, el gasto de todos los trabajadores, ¿no? Tanto del personal profesional como el personal obrero, ¿sí? Se incluiría ahí todo el gasto, ¿no? Completo. Mayormente es del personal profesional principal y auxiliar, ¿no? Pero si se requiere también examen médico a los, mayormente a los trabajadores obreros no tanto se les pide exámenes médicos. ¿Por qué? Porque básicamente los trabajadores obreros van rotando, ¿no? Rotan. Una semana entra un grupo de trabajadores. La otra semana entra otro grupo, ¿no? Mayormente los que se colocan son a los operarios, ¿no? A los operarios y oficiales. Son los que tienen mayor permanencia en obra. Los demás, para, los peones mayormente rotan, ¿no? Van cambiando de peones y eso es lo que ustedes han visto en obras, ¿no? ¿Sí? Por el tema de sindicato, por el tema, ¿no? De la Juvecu, ¿no? Básicamente hacen que los trabajadores roten, ¿no? Los peones. Trabajan una semana, la otra semana entra otro grupo de peones, ¿no? Y así. ¿No? Es lo típico, ¿no? Básicamente en la mayoría de obras, ¿no? Por eso va a depender, ¿no? Va a depender de tu proyecto.
Muy bien. Entonces, ya para terminar, ya con eso culminamos, los gastos generales fijos. ¿Qué son los gastos generales fijos? Los gastos generales fijos son aquellos gastos, habíamos dicho, que se hacen por única vez en el proyecto, ¿no? ¿Y aquí qué se incluyen? Los gastos administrativos, presentación de las bases, gastos de licitación pública, gastos notariales, etcétera, 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 ¿no? Y ahí se coloca un gasto estimado, ¿sí? Son gastos administrativos que se hacen una sola vez, ojo, ¿eh? Esto de aquí no depende del tiempo. Miren, te das cuenta, ¿no? Estos gastos no van a depender del tiempo. Son gastos que se hacen por única vez en el proyecto. Luego tenemos los gastos de oficina principal y gastos varios, ¿no? Comprar escritorios, comprar sillas, estantería y los ensayos de control de calidad. También se incluyen dentro de los gastos principales y gastos varios. Y por último, los gastos de preparación de oferta de imprevistos, ¿no? Que son los gastos de liquidación de obra. ¿Sí? Entonces son poquitos, ¿no? Como te das cuenta, ¿no? Los gastos fijos, indirectos, básicamente son pocos gastos, ¿no? Los mayores gastos son los gastos variables. Son los que más generan gastos, miren. 210,000 soles de gastos variables y de fijos, 5,000, ¿no? ¿Te das cuenta? De fijos son pocos, ¿no? Más son los gastos variables, ¿ya? Entonces aquí en la parte 3 aparece el resumen, ¿no? Una vez que colocaste tus gastos, ¿no? De oficina principal y gastos varios, los gastos de preparación de oferta de imprevistos, básicamente aquí se va a colocar, ¿no? ¿Cuánto vas a gastar en gastos variables y cuál va a ser tu gasto fijo? ¿Y cuál va a ser tu gasto general total, ¿no? Vas a gastar en total 216,054,16 soles. Y en la parte inferior aparece el costo directo. Ahora, este costo directo es de toda la obra, tengan cuidado, ¿no? Para eso, ustedes tienen que ir a S10, ¿ya? Aquí ve, te ubicas en S10 y dentro de S10 no vas a ir al subpresupuesto, ¿eh? Te vas al proyecto completo, aquí ve, al proyecto. Y en el proyecto tú vas a imprimir el presupuesto total. Ojo, en el proyecto, ¿eh? No en el subpresupuesto, sino en el proyecto. Y una vez que tú tienes todo el proyecto completo, te vas a ubicar en el pie de presupuesto. ¿Y qué vas a buscar? El costo directo. Aquí está. Costo directo, 487,806 soles. Este costo directo del proyecto lo vas a colocar aquí. Costo directo, 487,200 y tantos soles. Y de esa manera se calcula qué cosa? El gasto general para tu obra, el porcentaje, ¿no? Ahora, según ley, ¿no? Para una obra por contrata, el gasto general máximo es 15%. Ya tú no puedes tener un gasto general pues tampoco demasiado alto. ¿Por qué? Porque si yo tengo un gasto general demasiado alto, la obra no es viable, ¿no? Más me va a costar pagarle a los ingenieros que construir la obra, ¿no? Por eso, básicamente hay un tope, un límite, ¿no? Para obras por contrata, el porcentaje máximo básicamente es un 15%. Para obras por administración directa es 50% de gastos generales. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado, ¿eh? Cuando calculemos nosotros un gasto general, ¿no? Hay que colocar lo necesario, ¿ya? Los gastos necesarios, ¿no? ¿Para qué? Para no colocar pues un porcentaje demasiado alto, ¿ya? Y de esa manera tú calculas tu porcentaje, ¿no? ¿Sí? A la ley de contrataciones con el Estado, ¿no? Me refiero a la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento. ¿Sí? La ley 23 o 22.035, creo, o 085, algo así, no recuerdo muy bien, ¿no? Pero aquí está, ¿no? La ley de contrataciones con el Estado, ¿no? Ley de contrataciones con el Estado, ¿ya? Que es la ley 30.22.5, ¿ya? La ley 30.22.5. Y ahí básicamente en esa ley estipula, ¿no? Los porcentajes de gastos generales que deben generarse, ¿no? En obras por contrata
y obras por administración directa, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, miren, ¿ah? De esa manera ustedes ahí pueden, ¿no?, tener este ejemplo para que puedan desarrollar básicamente un desagregado de gastos generales para cualquier tipo de proyecto, ¿no? Lógicamente se requiere pues experiencia, ¿no?, para poder plantear y proponer correctamente tu gasto general. ¿Sí? ¿Preguntas? Muy bien. Entonces, vamos a publicar su trabajo final. ¿Ah? Entonces, vamos a publicar su trabajo final para certificación. ¿En qué consiste el trabajo final? Elaborar el presupuesto del proyecto denominado, ¿no? ¿Cómo se llama el proyecto? Básicamente es el que estamos viendo, ¿no? La creación del servicio educativo, tal, ¿no? Este de aquí. Creación del servicio educativo, tal, ¿no? ¿Ya? Denominado creación del servicio educativo, tal. ¿Ya? Listo. Donde se presentará la siguiente información. 1. Presupuesto general. 2. Subpresupuestos. 3. Análisis de costos unitarios. 4. Relación de insumos. 5. Fórmula polinómica. 6. Gasto general, el gasto general también, ¿eh? Desagregado de gastos generales. No, lo que hemos visto, ¿no? Y 7, anexar la base de datos de ese 10. ¿Ya? Todo esto en Excel, ¿eh? Todo esto en el programa Excel. Eso lo hemos visto, ¿no? Cómo exportar el presupuesto a Excel, cómo exportar los análisis de costos a Excel, ¿no? Ya hemos visto todo ello. ¿Ya? Entonces, todo esto en Excel y al final van a anexar la base de datos de ese 10. ¿Ya? Del proyecto que están creando o que han creado. ¿Ya? Va a valer el 100% del curso. Desde hoy día estamos 28. ¿Hasta cuándo les dije el plazo? A ver, ¿hasta cuándo le dije que había plazo para entregar el trabajo? Hasta el 30, ¿no? Entonces tienen hasta el día 30 de este mes. Así que me imagino que ya habrán terminado, ¿no? Me imagino. Listo, ahí está. ¿Ya? Entonces ya está creado su trabajo final, ¿no? Excede el 100%. ¿Qué pasó? Mm, 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 mm. Bien raro. Excede el 100%, pero ¿cómo se excede? A ver, minuto para actualizar la plataforma. Entonces aquí en tareas vamos a crear tareas.
Trabajo final para certificación. Sí, ha sido la última clase, pero no hemos visto otra cosa, de análisis de costos. Ha sido ya otro tema, ¿no? Que lo pueden hacer esto, el segregado de gastos lo hacen en una hora, ¿no? Colocan ahí residentes, ¿no? Colocan los porcentajes, los precios, ¿no? Y lo hacen rápido. Por eso les dije, no vayan avanzando. A ver, porcentaje 100%. 28, ya le voy a dar unos días más, ¿bien? Les voy a dar unos días más. Hasta el día, a ver, vamos a ver. 2 días más, ¿ya? 30, primero 2. Hasta el día 2, ¿ya? Para que tengan todo el domingo para trabajar, ¿ya? Todo el domingo ahí se la pasan trabajando. Sábado y domingo. 2 de julio del presente año, ¿no? Se excede al 100%, bien raro. Profesor, creo que eso se debe a que usted ya creó una tarea y Ah, ya he le puso publicado la tarea. 100%. Hay una carpeta atrás. Ah, ya he publicado la tarea, ¿no? Ya. No me había acordado que ya había publicado, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Tareas. En la semana 9 está. Clase 9, ¿no? Aquí está. Sí, aquí está la tarea. Muy bien. Ahí está la tarea. Ahora voy a revisar la tarea. Presentar el presupuesto y la documentación del proyecto denominado ¿no? Bueno, sí lo he colocado, ¿no? Vamos a editarlo y aquí vamos a colocar lo que hay que presentar, ¿no? Ahí está. ¿Ya? ¿Dónde se presentará? Lo siguiente, ¿no? Ahora sí. Entonces aquí voy a modificar, ¿eh? Voy a colocar hasta el día 2 de julio, ¿no? 2 de julio. Ya, ahora sí. Acabo de actualizar, ¿ya? Y tienen plazo hasta el 2 de julio para poder presentar su trabajo final, ¿sí? Así que, por favor, tomen su tiempo, ¿ya? Tampoco no lo suban, ingeniero, ¿no? Porque suele pasar eso, ingeniero. Estuve subiendo, ¿no? Estuve subiendo el archivo, ¿no? Y justamente se fue el internet. Tampoco no lo suban, pues, ¿no? O justamente se cerró la plataforma, ¿no? Ingeniero, el archivo lo subí a las 12:59 y justamente a esa hora se venció el plazo para entregar el trabajo. Le recomiendo subir el trabajo 2 horas antes, 3 horas antes, para que no tengan problemas. No lo suban a último minuto, ¿eh? Súbanlo con anticipación, para que no tengan problemas. Dice, en su presupuesto sale que el cliente es otro. En el Excel sale que el cliente es Minedu. ¿Dónde? A ver, ¿qué presupuesto? ¿Aquí? Sí, usted tiene que hacerlo con Minedu, pues, ¿no? Lógicamente. Sino que, bueno, aquí como tengo otro C10, lo he colocado así, ¿no? Ustedes tienen que hacerlo con el Minedu. Ya no hay problema, eso es lo de menos, ¿no? Ya saben que aquí el cliente tiene que ser Minedu, ¿ya? Muy bien. Entonces, con eso hemos culminado, ¿ya? Básicamente el curso de costos y presupuestos con S10. O sea, hemos visto conceptos, ¿no? Teoría, hemos visto el tema práctico, ¿no? ¿Sí? Ya todas las herramientas están a su alcance para que ustedes puedan desarrollar presupuestos, ¿no? Todo también depende de la práctica, ¿no? Y la experiencia, ¿ya? Conforme ustedes practiquen, conforme ustedes participen en diferentes obras, van adquiriendo mayor experiencia, ¿ya? Dice una consulta, en las partidas COVID que nos pasó dice otros bienes y servicios, ya, ese es subcontratos, claro. Considéralo como subcontrato, ¿no? Bienes y servicios, subcontratos. Así de fácil. Muy bien. Entonces, que tengan ustedes, bueno, por acá hay otra consulta, ¿no? En el libro Capeco también menciona que en las partidas al capataz, en nuestra clase no lo consideramos, pero al trabajo lo agregamos o no se considera. No, no lo consideren, ¿no? Como le dije, mayormente el capataz se considera cuando son proyectos grandes, ¿no? Pero en este caso no consideren capataz, ¿ya? Porque si no, los que han avanzado tienen que colocar capataz cada partida, ¿no? No lo consideren, ¿ya? Si lo consideraron, no hay problema, ¿no? Ingeniero, yo consideré capataz, ya, no hay problema. Los que consideraron bien, los que no consideraron bien también, ¿ya? No hay problema. Muy bien, entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Dónde encuentro las partidas de placas, muros de concreto? Búscalo como muro de concreto. Como placa no lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar como muro de concreto, ¿ya?
Ahí en Capeco lo encuentras, pero con otro nombre, muros de concreto. Busca la palabrita muros de concreto, ¿ya? Y ahí vas a encontrar. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Dice, ¿el porcentaje de herramientas manuales lo consideramos 3 o 5%? Al tratarse de un proyecto pequeño, considera como 3%. ¿Ya? Considéralo con 3%. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, sí, ha sido todo hasta aquí lo que hemos visto respecto al curso de costos y presupuestos. Dice, ¿los precios de los recursos tienen que ser actualizados? Sí, efectivamente, les dije, ¿no? Ustedes tienen que cotizar. Coticen de acuerdo a su zona. Ingeniero, yo soy de Piura. Cotiza precios de Piura. Ingeniero, soy de Lima. Cotiza precios de Lima, ¿no? Deben cotizar de acuerdo a los precios de su zona, donde ustedes viven o residen, ¿ya? Para que se les haga más fácil hacer el presupuesto. Muy bien. Entonces, muchas gracias por la participación de cada uno de ustedes. Sí, espero que este curso haya sido de mucha utilidad para cada uno, ¿sí? Y como les digo, ¿no? Sí, si hay cositas por ahí de repente, ¿no? Que de repente ustedes no han entendido, ¿no? O de repente tienen por ahí complicaciones, ya saben que la plataforma va a quedar ahí disponible durante 6 meses para que ustedes puedan revisar los videos. Y si hubiera alguna pregunta que, ¿no? Alguna duda que tengan que no está en el video, lo pueden hacer a través del grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp también va a estar disponible durante 6 meses. ¿Ya? Cualquier pregunta que tenga, está el grupo de WhatsApp, está la plataforma virtual. ¿Sí? Así que Dios les bendiga, será de repente hasta un otro curso, ¿no? Algún otro curso de repente que ustedes van a llevar dentro de donde yo esté dictando. ¿Sí? Así que muchas gracias, Dios les bendiga, hasta la próxima oportunidad. ¿Sí? Muchas gracias. Ingeniero, una consulta. ¿Va a compartir Sí. ese material, el desagregado? Sí lo he compartido, está en su plataforma, miren. Si usted va a su Ah, ya. plataforma virtual, ya justamente el día de hoy he compartido ese material, ¿no? Vas a cursos, ¿ya? Vas a tu curso de costos y presupuestos, y aquí en tu curso de costos, en la clase final, aquí hay un material donde vas a encontrar el desagregado de gastos generales. Es lo mismo que yo estoy mencionando, proyectando aquí en pantalla. Igualito, es el mismo. ¿Sí? ¿Está claro? Ingeniero. Muy bien. Muy bien. Entonces, hasta una nueva oportunidad. ¿Sí? Muchas gracias.